¿Qué tal, queridos alumnos? El siguiente ejercicio corresponde al capítulo 1 y en su enunciado dice dos fuerzas C y B de magnitudes 800 newton y 1500 newton son aplicados a la placa como se muestra en la figura. Sabiendo que la placa está en equilibrio, determinar las magnitudes de las fuerzas A y B y pide verificar el resultado. Bien, en este caso, la forma de resolver este ejercicio es adoptando los ejes de referencia. En este caso son el eje Y y el eje X de esta manera y plantear la descomposición en proyecciones de los vectores. En este caso, como ven, ya tenemos el vector C, que es hacia arriba, el vector D, el vector V, que es inclinado 30 grados con respecto a la vertical, y el vector A, que va hacia la izquierda. Entonces, lo que planteamos en este ejercicio es misma cosa que los ejercicios de equilibrio, es que la sumatoria de fuerzas vectoriales sean iguales a cero. Entonces, en este caso, la sumatoria de fuerza en el eje X tiene que dar igual a cero, donde las componentes de cada vector, que en este caso es el vector D menos el vector A, eh, directamente más el vector B por el seno de 30 grados, ya que esa es la proyección horizontal, y esto nosotros igualamos a cero. Después la sumatoria de fuerza en el eje Y también igualada a cero. Tenemos el vector C menos el vector B por el coseno de 30 grados. Y esto nosotros lo igualamos a cero. Bien, como esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, es bastante sencillo de plantearlo, ya que nuestras dos incógnitas, por ejemplo acá seno de 30 grados por B menos A igual a el valor de C, que es 1500, y tenemos acá que coseno de 30 grados por B más 0 es igual a menos 800. Entonces nosotros podemos plantear, más 800, que es positivo, positivo. Entonces acá nosotros podemos obtener directamente el valor de B, que es 800 sobre coseno de 30 grados. Entonces el valor del módulo B ya es conocido para nosotros, cuyo resultado es igual a 800 dividido coseno de 30. En este caso es 923,76 newton. Después tenemos que determinar el módulo de A, que en este caso es 923,76 por seno de 30 grados. Perdón, esta sumatoria de fuerza tendría que ser negativa. Sí, ahí está. Entonces esto tendría que ser negativo. ¿Se me entiende? Esto tendría que sumar acá 1500 newton. Y de esa manera poder obtener el valor de la fuerza A. Sería entonces 923,76 seno de 30 más 1500. Y este es el valor de A, que es un vector de 1961,88 newton. Entonces, los valores se pueden determinar por sumatoria de fuerzas, que es el primer método que nosotros podemos aplicar. Ahora, nosotros este ejercicio lo tenemos que comprobar. Y para poder comprobar esto, verificar el resultado, tenemos que adoptar otro método. Entonces, en este caso, el método que utilizaremos es el método del paralelogramo o el método de suma de vectores uno continuo de otro, ¿verdad? Entonces, tenemos que poder justificar que los resultados que nosotros tenemos son coincidentes. Para ello yo voy a volver a abrir, voy a volver a copiar la imagen de la ubicación de los vectores. Ahora yo lo que hago es suponer que cada vector ya es conocido para mí. Es decir, esto yo ya sé que vale 800, esto yo sé que vale 1500, esto yo sé que vale 923,76
Y esto yo ya sé que vale 1961,88. O sea, esa ya es mi condición supuesta para verificar que los resultados estén correctamente. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en este caso? Voy a hallar el vector C más B. Perdón, C más D. Y lo que voy a hacer es comprobar con el vector B más A o A más B. Donde la condición es que si esto está en equilibrio, B más C es un vector que es opuesto a B más A. Entonces esa es la condición a la que yo debo llegar. Entonces voy a resolverlo con sumatoria de vectores aplicando en este caso suma vectorial por paralelogramo. En este caso los vectores que nosotros tenemos acá son vectores que están ortogonales, entonces me es mucho más fácil hallar la suma C más D. En este caso el módulo de C más D es raíz cuadrada de el módulo de C más el módulo de D, cada uno elevado al cuadrado. Entonces yo puedo sacar como raíz de 800 al cuadrado más 1500 al cuadrado. Entonces puedo decir que la suma de estos vectores es raíz de 800 al cuadrado más 1500 al cuadrado. Perdón, 1500 al cuadrado. Entonces es igual a 1700 newton. Y ahora tengo que determinar la dirección. Tangente alfa es igual a, en este caso, C sobre D. Entonces el ángulo alfa que yo voy a obtener acá va a ser la dirección del vector resultante entre C y D. Sumado. En este caso sería entonces 800 sobre 1500, que es 28,07 grados. Es decir, nuestro vector C más D es un vector que tiene un módulo de 1700 y un ángulo de inclinación de 28,07 grados. Ahora yo voy a determinar la suma de A más B. Mis vectores obviamente uno apunta en esta dirección. Ya copiar otra vez los vectores. Uno es horizontal, que es el vector A, y uno es inclinado con respecto a la vertical, 30 grados. En este caso, la determinación del módulo del vector A más B sería en este caso la resultante A más B. Tenemos que va a ser igual a, voy a ponerle resultante primero para no escribir el módulo de A al cuadrado, entonces al cuadrado también, más el módulo de B al cuadrado, más dos veces el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo entre ellos. Y el ángulo entre los vectores es 90 más 30 grados, es decir, es igual a 120 grados. Ese es el valor que nosotros vamos a utilizar. Entonces, en este caso el módulo de R' al cuadrado es igual a 1961,88 al cuadrado más 923,76 al cuadrado más 2 por 923,76 por 1961,88 por coseno de 120 grados. Entonces en este caso voy a meter todo en la calculadora y voy a sacar ya directamente el valor. 1961,88 al cuadrado más 923,76 al cuadrado más 2 por 923,76 más 1961,88, perdón, por tiene que ser esto, 1961,88
por coseno de 120 grados. Entonces, como ven, el módulo de R, que es la suma, sale casi igual por el tema de los decimales que yo tenía anteriormente. 939,99999998, que aproximadamente es igual a 1700 newton. Pero con determinar el módulo no es suficiente. Ahora tengo que comprobar la dirección que está formando el vector con respecto a los demás vectores y saber si coincide con la dirección del vector propuesto. Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos es considerar este ángulo alfa y formar los triángulos que tenemos acá, ¿verdad? En este caso, como ven, este es un ángulo de 30 grados, por ende este es un ángulo de 60 grados, este es el ángulo alfa y los vectores que ya conocemos nosotros. O sea, tenemos prácticamente un triángulo que está formado por el vector A, el vector R' y el vector B, donde este ángulo, como ya mencioné, es 30 grados y este ángulo es 60 grados. Y el ángulo que vamos a determinar es el ángulo con respecto al vector mayor, ya que de esa manera nosotros podemos saber el valor más exacto. Entonces, en este caso, aplicamos el teorema del seno, donde es que el valor del vector b sobre seno de alfa es igual a r' sobre seno de 60, como a es al seno del tercer ángulo, que puedo llamarle ángulo beta. A mí, con determinar el valor del ángulo beta, o sea, perdón, del ángulo alfa, ya me es suficiente. Entonces voy a hacer esta expresión que es b por seno de 60 sobre el módulo de r', siempre hablando en términos de módulo. Entonces, en este caso, el valor del ángulo alfa que yo voy a obtener va a ser igual a 923,76 seno de 60 sobre el valor de R, que es 1700. Hago seno inverso de ese valor y me sale 28,072. Entonces, como ven, el valor del ángulo sale prácticamente igual porque yo tomé anteriormente con dos decimales nada más. Entonces, ahí yo puedo decir que, por consiguiente, tengo que C más D, vectorialmente hablando, es opuesto a B más A o A más B. Entonces, la sumatoria A más B más C más D es igual a 0. Y se comprueba los resultados. Entonces, de esta manera se resuelve el ejercicio.